caso Canadá, por ejemplo, que no tengo protocolo. No es necesario protocolo. Está clarísimo. Porque no encontramos falta de claridad. Pero con Estados Unidos tengo un protocolo muy largo, muy amplio, comprende muchos supuestos. ¿Qué jerarquía tiene? La misma jerarquía que tiene el convenio. Muy bien. No es el reglamento, no es un anexo, es parte de. Ah, ok. Ahora, se van a encontrar ustedes con convenios que no tienen protocolo. No es obligatorio. Eso es si yo quiero aclarar. Por ejemplo, si nosotros vemos el convenio con Estados Unidos no lo celebra sobre el impuesto, ex impuesto al activo. Dijo, no, yo no voy a negociar dentro del convenio el impuesto al activo. Yo nada más voy a negociar el impuesto sobre la renta. Y en el protocolo dice, bueno, no obstante que no está convenido, yo sí voy a dar un crédito siempre y cuando se den los siguientes supuestos. Y eso lo vamos a encontrar en el protocolo. Oye, no complementa, diciendo en principio no, pero si estás en estos supuestos, sí te lo doy. Esa es la función del protocolo. Qué interesante. Y bueno, digo, hablamos de muchos convenios que se tienen celebrados para evitar la doble tributación, pero ahorita comentabas Canadá, ¿de algún otro que te acuerdes que tenga alguna diferencia importante con los demás que tengamos celebrados? ¿Alguna anécdota por ahí? Bueno, España. España en el protocolo establece que si dentro de los 5 años siguientes a la celebración del convenio México-España, México contrata una tasa menor de la que tiene con España, se aplicaría esa tasa menor. Entonces, la gente que omite leer el protocolo, pues le hubiera aplicado, vamos a decir, a dividendos el 10%, cuando a lo mejor México ha pactado con otro país de la Unión Europea el 5%, entonces correspondería el 5%. Por eso es muy importante el protocolo. En realidad, no nos debemos de traicionar. ¿Cuáles son los instrumentos que yo debo de analizar para poder resolver un caso en los convenios? Pues debo de partir, en primer lugar, de lo que es el modelo, para saber cuál es la diferencia con lo convenido. Simplemente un cotejo. Ya lo cotejé. Bueno, ahora vamos a ver detrás de ese convenio cuáles son las normas que lo regulan, cuáles son los comentarios de la OCDE. Ya leí los comentarios. Perfecto. Ahora vamos a ver el protocolo, en tercer lugar. Y de ahí ya me voy a la ley del impuesto sobre la renta para ver cuál es lo sustantivo y cuál es lo adjetivo que yo debo de analizar. Esos son los pasos que yo debo de seguir. Si yo altero mi procedimiento, con toda seguridad me voy a perder. Mucha gente no le da la importancia al protocolo que sí tiene el protocolo. Claro. El protocolo es el que nos ayuda a poder entender cómo algo que se dijo en el convenio se puede tropicalizar a nuestro sistema. Claro. Posiblemente, caso de España, son tasas muy altas que yo acepté, pero quiero dar una entrada suave a mis contribuyentes aplicando una tasa menor si México la conviene. Muy bien. Y bueno, estos convenios para evitar la doble tributación, ¿qué efecto han tenido en la política fiscal interna de nuestro país? ¿Qué hemos logrado qué efectos se han logrado con esta participación de México en la tributación internacional? Bueno, la pregunta sería, ¿por qué es importante para el Tratado de Libre Comercio tener un convenio tributario? De ahí nace todo. ¿Qué persiguen los convenios tributarios? Los convenios tributarios persiguen, en primer lugar, ayudarle a los tratados de libre comercio para que se invierta. ¿Qué persiguen los tratados de libre comercio? Pues aparte del libre comercio, la inversión. Entonces, esa inversión, México tiene que ser agradable y aceptarla en forma coloquial.
que no cueste, pues. Si nosotros establecemos tasas altas, nuestra competencia con otros países de tasa baja, pues en realidad nos van a anular, ni siquiera vamos a competir. Anteriormente pues decíamos que era un país que tenía, pero ahora restamos, entonces nos tenemos que ofertar. Sería muy sencillo, posiblemente, si ustedes consideran, bajar las tasas del impuesto sobre la renta, pero entonces nos van a atacar los países y van a decir, ¿sabes qué? México se volvió un estado de baja tributación. Y como eres un estado de baja tributación, ahora tú que inviertes en México vas a tener que cumplir con los siguientes requisitos, tales como nosotros debemos de cumplir si vamos a un paraíso fiscal y en ese paraíso fiscal hacemos la inversión. Que debemos de reunir muchos requisitos e independientemente que repartan o no un dividendo, ya es un ingreso. Entonces nos sujetamos o nos convertimos en un país no muy agradable para otros. Y las calificaciones propias de la inversión también bajarían. Entonces, para poder ofertar los impuestos, seguimos un camino, que es la OCDE, y sentarnos a negociar. Entonces ya estamos negociando y puedo bajar en base a la negociación del 20 al 5 sin que digan eres de baja tributación. ¿Por qué? Porque estás convenido. Entonces te quitas ese problema. Por lo tanto, la materia tributaria, ¿qué es lo que busca? Disminuir las tasas internacionalmente. El segundo requisito, o segunda importancia, más que requisito, bajo las tasas. Por otro lado, hago que la tributación internacional entre a un control. ¿Por qué? Porque tenemos dentro de los convenios la posibilidad de intercambiar información. Eso siempre lo hemos tenido, sí, siempre lo hemos tenido, pero falta que el otro país lo acepte. Ahora es un requisito, ya es una obligación naciente en los convenios, el intercambio de información fiscal. Entonces, voy a bajar los impuestos, voy a lograr la información recíproca. Y en tercer lugar, voy a lograr la equidad internacional. ¿Por qué? Porque la tasa nunca va a ser superior a la tasa del impuesto que pago en mi país. Siempre va a ser por abajo. Ahora, ustedes me preguntarían, bueno, ¿y recaudamos? Pues no. Lo que sacrificamos es la recaudación, justamente. ¿Por qué no es conveniente celebrar convenios con cualquier país? Porque cualquier país nos va a salir muy costoso, porque la recaudación que yo tenía de retenerles el 20% en dividendos ahora se llama 5%. Entonces, el otro 15%, ¿con qué lo tengo que suplir? Lo tengo que suplir con inversión. Si por un lado no genero inversión y por otro lado bajé la tasa, es el peor de los mundos porque vamos a perder. Yo necesitaría que la Secretaría de Economía genere muchos negocios en el extranjero y los traiga, para que supla con esos nuevos negocios la tributación que ya bajó. Si la Secretaría de Economía no me trae esos nuevos clientes, mi recaudación se cae. ¿Por qué? Porque si estoy firmando con Estados Unidos una tasa del 5% y Estados Unidos no me trae nuevas inversiones, estoy perdiendo. Claro, totalmente. Entonces, esas son las características que yo buscaría al celebrar un convenio. Primero, pues bajar las tasas para ser más competitivo, pero en forma ordenada. En segundo lugar, pues lograr tener el amarre entre contribuyentes de que se están celebrando convenios en un lugar y por lo tanto se están generando flujos de ingresos. Entonces, lograr el ingreso universal. En tercer lugar, el control. Y mi sacrificio se llama la recaudación, a menos que comercio me traiga mucho más clientes a través de nuevas inversiones. Perfecto, ¿estas también las podremos considerar como las ventajas del tratado? Esas son las ventajas del tratado, sí. ¿Y tendríamos alguna desventaja por haber celebrado ese tratado? ¿Habría desventaja?
Bueno, la desventaja es que la tributación se nos va a caer. Es la que también platicamos. Si no traemos más inversión de los Estados Unidos. Si hoy, vamos a pensar, hace 20 años, nosotros recaudábamos en el título quinto por inversiones provenientes de Estados Unidos 100, pues ahora posiblemente estemos obteniendo 50. Y ese diferencial del otro 50 pues debe de venir de nuevas inversiones americanas para que yo fiscalmente diga, bueno, aquí perdí, pero tengo mucho más contribuyentes y entonces ya me estoy emparejando, ¿no? Claro, claro. El peor de los mundos es que nos quedemos sin inversión y estamos regalando los impuestos. Claro, claro. Sí. Pues fíjate que en esta parte que comentas, sé que también eres experto en política fiscal y yo quisiera aprovechar, si me lo permites, ahí en esta partecita que nos platicas, que tiene mucho que ver con la política fiscal. Porque todos nos preguntamos muchas veces, ¿por qué no incrementamos el IVA y por qué no bajamos el impuesto a la renta? Nos acaba de dar una explicación bastante interesante desde esa perspectiva, pero en materia de política fiscal, ¿cómo la ves ahorita? ¿Cómo estamos hacia dónde vamos con la política fiscal? ¿Hay un rumbo o ya no tenemos ese rumbo? Me estoy saliendo un poquitito, disculpa, sí, pero es sí, que me llamó mucho la atención esa partecita, porque todos nos peleamos y decimos, ¿por qué no se bajan el impuesto a la renta? Pero no dimensionamos la política fiscal. Bueno, este es un tema interesante. Bueno, vamos a abordarlo de la siguiente forma. Nosotros tenemos dos impuestos muy importantes, que es uno al ingreso y otro a las ventas. Hay otros más, pero son los pilares de la recaudación. Ahora, ¿qué ha sucedido primero en el impuesto sobre la renta? El impuesto sobre la renta, de ser un impuesto que distribuye la riqueza, se ha convertido en un impuesto que absorbe la riqueza. Al absorber la riqueza, pues el contribuyente se defiende, pero no se defiende en los tribunales, se defiende en el mercado informal, que es el rey de la economía en el país. Es muy difícil medir la economía informal, pero de acuerdo a ciertos estudios, la formal y la informal prácticamente están en el mismo plano. Una gran desventaja: el informal se ahorra el 30% y al formal le cuesta el 30%. Y esto nos lleva al padrón de contribuyentes. ¿Qué pasa en el padrón de contribuyentes? Hoy en día voy a cerrar a 110 personas que viven en nuestro país, es el censo 112, creo. Pero vamos a cerrarlo a 110. De esos 110, ¿cuánto es la población económicamente activa? Quiere decir, aquellos que generan o son susceptibles de generar. Que generan, pues los tengo agarrados, porque están en la nómina o porque piden recibos, etc. Pero ¿cuántos son los susceptibles? Que es el mercado informal. ¿Por qué? Porque es un señor que tiene 35 años, está en perfecto estado de salud. ¿De qué vive? Si no lo tengo registrado, pues vive de la economía informal. Todos los susceptibles. Son aproximadamente 50 millones. De esos 50 millones de personas, ¿cuántos están empadronados? El SAT dice que cerca de 32 millones, pero hay que preguntarle al SAT, bueno, ¿esos 32 millones participan pagando impuesto? Pues no. ¿Por qué? Porque tenemos el mínimo de subsistencia. Claro. ¿Y cuál es el mínimo de subsistencia? Aquellos que se encuentran exentos de acuerdo a nuestra tarifa. Y son muchos. Yo les diría que cerca de 20 millones. Vamos a quitarle a esos 32 millones, 20 millones, nos quedan 12 millones, y vamos a darle un poquito de decir, bueno, pero de esos 20 que estás quitando tienen 2 fuentes de empleo, vamos a ponerle 5 más. Ya tenemos 17 millones. 17 millones que sí pagan un impuesto. Que posiblemente paguen un peso o posiblemente paguen 10,000 pesos, pero pagan. ¿Qué quiere decir 17 millones? Pues que el resto de la población está en el mercado informal.
o están en un mercado formal, pero que no aportan, pero sí gastan presupuesto. Entonces, al tener 17 millones que sí ponen en un país de 110, pues hay una desproporción terrible. Por lo tanto, seguir aferrados al impuesto sobre la renta